Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fernando, otra vez aquí en este espacio que hemos comenzado a construir en compañía de mi amigo Raúl. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, Akira. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo? Pues bien, yo creo que sigue un poco la complicación del encierro, pero creo que pues ahí la llevamos ya, ¿no? La llevamos de gane. Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, vamos a aprovechar pues ahora el comienzo del video para invitarlos a que se suscriban al canal. Vamos empezando, pero pues le vemos futuro al proyecto. Queremos que poco a poco la comunidad crezca y que pues también se informe, vaya. A partir de nuestra opinión, de lo que podamos platicar acá, pues también ustedes se puedan enterar de qué es lo que acontece pues aquí en nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues que en los últimos días tomó mucha relevancia porque hay como siempre dos bandos, ¿no? Unos a favor y otros en Claro. contra. Y esto es por este cambio que hubo en la política de las energías limpias. En este asunto pues tiene que ver nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también la secretaria de Energía Rocío Nale. ¿Cómo ves, Rulo, esta situación? Pues sí, no, yo creo que como lo apuntas bien, ahorita que lo dices, al fin de cuentas es la invitación, ¿no? Al fin de cuentas nosotros tenemos una opinión o podemos verlo desde una perspectiva y creo que sí es importante pues generar en las personas que nos lleguen a ver pues ese interés, ¿no? Porque creo que son situaciones que luego de repente vemos en la televisión y a veces no entendemos o a veces escuchamos y nos vamos con la primera opinión que escuchamos, ¿no? Y sí, como dices, yo creo que es un conflicto un tema complicado, ya que no es nuevo, no es algo que se haya dado ahorita en los últimos días, sino ya tiene rato de una complicación, nada más por mencionar. Esto inicia por ahí del 2010 con en el sexenio de Calderón, donde empiezan los permisos para iniciar este tipo de trabajos para ir, digamos, intercambiando, ¿no? O cambiando un poco la parte de las energías y empezar a entrar con esto de las energías limpias, ¿no? Pero creo que sí hay un gran problema que no nos dicen. Ese creo que es la parte más grave, como tú dices, ¿no? Siempre va a haber gente que va a estar dando sus opiniones en contra y otras personas que van dando opiniones a favor. Yo al menos lo que puedo decir así a grandes rasgos es que creo que es una jugada buena o positiva del gobierno para regularizar este gran problema, porque llegaron como con muchas ventajas y con sin muchas trabas para poder hacer sus proyectos. Y por ahí vamos a comentar algunas cosas, ¿no? Ajá, mucha gente por ahí cuando comenzó esta noticia circular decía, bueno, ¿por qué se meten con las energías limpias, no? Al final pues es una forma de garantizar que exista una generación de electricidad para el país y que no afecta, ¿no? Al contrario, por el contrario. Uh-huh. ¿Por qué se meten con esto, no? Metiéndose con el presidente, con la secretaria de Energía. Y el tema no es que se metan con las energías limpias. O sea, de hecho, todos quisiéramos que ese tipo de energías fueran sostenibles y que ese tipo de proyectos crecieran más. El tema es el cómo se dan estos contratos para que se hagan, se lleven a cabo estos proyectos para generar parques eólicos, ¿no? Ahí esta parte, creo que hay una frase que a mí en la persona me encanta, ¿no? Cuando dicen la soberanía energética. Ese es el gran problema, ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque muchos no saben, estas energías no son constantes, son intermitentes. O sea, en el caso de las creadas por a base del aire, si no hay el clima ahora sí que idóneo para que se genere por medio de los generadores y las aspas, pues se detiene la energía, no están creando, no están generando energía, al igual la solar, ¿no? Entonces de repente esta parte de la soberanía es en el sentido de que en los tratados y los acuerdos que se firmaron y los contratos, la CFE, que es nuestra Comisión Federal de Electricidad, está obligada a comprarles primero la energía a ellos. Otro de los problemas, que cuando ellos requieren energía, no la pagan. A ellos son a las empresas extranjeras, como Iberdrola, ¿no? Ajá, exacto. Una de las más importantes. importantes. Entonces, el problema es de que los que ya están, pues ya como que ya tienen sus condiciones, ¿no? Ya como diciendo, pues yo aquí te doy, y yo a cambio a ti no te doy, no te pago la energía que yo consumo, y cuando yo no puedo, pues hazte bolas, porque tú al fin de cuentas tienes que generar la electricidad a fuerzas. No podemos quedar sin energía. Obviamente, ahora,
dicen esta palabra de energías limpias o renovables. Pues renovables sí, pero limpias no tanto, ¿no? Ajá. Ahí tenemos en Oaxaca el caso, ¿no? Exactamente. Nos daban un dato. Ahí hay como en el istmo de Tehuantepec, hay un parque. Que es el más grande, Sí, me uno de los parece, más grandes, son alrededor de 2000 generadores. Llegaron con la promesa de poder derramar economía a la zona, que obviamente es una zona muy emblemática de Oaxaca, con promesas de pagos por sus terrenos, aportaciones, y al final ni ellos se benefician directamente de esa obra y no les han pagado o no les pagan. Es un rollo además golpean la parte ecológica del lugar, ¿no? Mueren muchas aves, el ruido es insoportable, Sí, etcétera, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Yo creo que entraron con muy pocas regulaciones, perdón. Y creo que ahí está el asunto, ¿no? Como quieren, lo decíamos un poco hablando del SAT, ¿no? Muchos que no pagan impuestos, ellos un poco el sentido de ellos, ¿no? El que no le entren como se supone, que ellos con las condiciones que iban a entrar, entran como van por su casa, ¿no? Sin ninguna restricción, sin ninguna ley o alguna autoridad que les digan, a ver, espérense, las cosas no son así. Entonces el problema yo creo que es un poco falta de información con respecto a las dos partes, ¿no? Ajá. Y creo que sí es algo complicado porque por un lado, pues, obviamente tenemos que ir hacia allá, pero hay casos en otros países donde está la combinación. Igual, el gran problema es de que algunos países no tienen las plantas que tenemos aquí en CFE, ¿no? Que tiene la CFE. Esas plantas tienen que trabajar todo el tiempo. El problema es de que creo que la iniciativa privada tiene alrededor del 30% y quieren seguir creciendo. O sea, quieren seguir creciendo con otros parques, pero tienen que cambiar las condiciones. Sí, mira, según lo que un servidor pudo pues investigar, es que en un comienzo el Estado es quien se tiene que encargar de generar la energía para su territorio, vaya. Cuando en el sexenio de Vicente Fox, que es hasta donde pues yo pude llegar, firma decretos en donde les otorga pues esta facilidad para que empresas extranjeras puedan emprender sus proyectos, desarrollar sus proyectos aquí en el país. En ese momento pasa de ser del Estado esta obligación para generar la energía y pasa a manos de las empresas privadas, ¿no? El tema es que ni siquiera las empresas privadas son capaces de generar su propia infraestructura, ¿no? Exacto, otro gran problema. Utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí pues comienzan ya a haber irregularidades, ¿no? Hay una desventaja. Hay una gran desventaja. Entonces, imagínate, por otro lado, y aquí quisiera retomar la investigación de la periodista Diana Manso. Publica un reportaje el año pasado que, bueno, su nombre es Energías limpias y contratos sucios. Este reportaje lo pueden checar ustedes en la página conectas.org. Es una investigación pues muy detallada que viene desde el año 1998, donde vienen documentando cómo se ha venido dando a dar estos contratos. Vicente Fox dio facilidades. Continuó Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto también por igual. Con la reforma energética. Ajá. Entonces, justamente en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que es en donde hay un gran número de aspas, se llaman, no sé bien su nombre, pero se revela en ese reportaje que no hay condiciones, o que no hubo condiciones para que las personas que eran dueñas de esos terrenos donde se colocaron pues estos generadores, gracias, pues les entregaron contratos que ni siquiera eran capaces ellos de comprender, vaya. Si para una persona que quizá pueda tener cierto acercamiento. La parte de la lengua también. Exactamente. No todos hablan español. Entonces desde ahí también hubo abusos. Claro, hubo invasiones. De hecho, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? La invasión. Ahora sí, como dicen, que muchos por medio de engaños, en la noche llegaron y, ¿no?, hicieron todo. En muchas partes de aquella zona entraron con esos engaños de contratos que los pobladores no entendían.
y por el problema de la lengua, ¿no? Que como no todos hablan español, pues empezaron a entrar, ¿no? Con la promesa de crecimiento para la zona. Nada más daban un dato, ese de también un reportaje, decían que estas empresas debían ahora sí que al municipio, a la zona, alrededor de 350,000 millones de deuda, de todo lo que no les habían pagado, y que al final llegaron con el gobierno del municipio a pagar alrededor de 350,000. O sea, imagínate, 350,000 a 350, o sea, No, es una barbaridad de todo lo que dejaron de pagar, precisamente porque las falsas promesas de que iba a generar riqueza, y ya sabes, como siempre, ¿no? Que iba a despuntar la zona, porque iban a tener ingresos extras, etcétera, ¿no? Pero no y creo que es ahí donde son lo que nosotros decimos, ¿no? La parte de los abusos, y como dices hace un rato, lo mencionabas bien, ¿no? La falta de infraestructura. Ellos no invierten en eso, ellos ponen sus plantas, y ahora sí yo te vendo la energía, y como de que dan los contratos, dicen, bueno, pues tú tienes la obligación de comprarme primero a mí. Y dices, espérate, pues ¿cómo? ¿No? Entonces ahí es el problema. Yo creo que no es estar en contra, ¿no? Al contrario, hay que generar, pero yo creo que generar a nivel nacional con los recursos, por eso se habla de la soberanía, ¿no? O sea, que no lleguen ellos con sus condiciones a plantarse donde quieran, porque luego, como dicen, ¿no? Llegan a estos parques, hacen todo su relajo, cambian totalmente el panorama, ahora sí que la contaminación visual, auditiva de la zona, y realmente no invierten en infraestructura, se toman de la misma infraestructura de CFE. Entonces dices, ¿cómo es posible que ellos, como empresas extranjeras, tomen esas libertades? Tiene que haber una regulación, forzosamente. Claro, entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? No es piso parejo para todos, vaya. La riqueza no se reparte para todos. Siempre es entre, pues, quienes son dueños de las tierras, y eso a medias se les paga un porcentaje que creo que es del 1%, más bien estoy seguro, es del 1%. Fíjate. Mientras en otros países se les paga el 4% de lo que se puede recaudar con esos proyectos. Entonces, no es negocio en ese sentido. Entonces, para ya ir concluyendo con este tema, que se nos acaba el tiempo, no se está en contra de que se hagan este tipo de proyectos y que se promuevan las energías limpias, sino el cómo se dan los proyectos, el cómo hay abusos por parte de empresas extranjeras, ¿no? Y que lo que está haciendo nuestro gobierno, pues es que todo sea transparente, vaya. Que todo sea en medida de lo que sea justo para todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendría que sobresalir de todo este tema, porque pues, obviamente en la semana hubo reacciones, estuve viendo varias entrevistas, y todos a la contra, ¿no? Dicen, no, que están ahuyentando las inversiones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos vamos ante el mundo? Vamos a perder, y México, ¿en qué posición? No. Simplemente ahorita, pues, dada la pandemia, pues hubo una baja de consumo eléctrico, y creo que se dio el tiempo preciso para poder revisar todos esos contratos y todas esas condiciones en las cuales se están operando. Por ahí metieron ante un juez una solicitud de amparo, se los dieron, y ahorita otro juez dice que no, que son improcedentes. Creo que va a pasar por lo legal, y al final yo creo y pienso, ojalá, digo, por el bien de todos, por el bien de, ahora sí que de todo este problema energético, puedan sentarse a dialogar, a negociar, y que sea con mejores condiciones, ¿no? Porque creo que no se vale que de repente las empresas extranjeras lleguen y, como dices, en el mejor de los casos el 4%, y te dan el 1%. No, el 1%. El 1%, pero a veces ni te lo dan. Entonces dices, o sea, no hay obligarlos, que las leyes sean justas, que las leyes sean, ahora sí que, aunque sean de donde sean y de donde vengan, que sean igual para todos, ¿no? Entonces yo creo que debería de ir por ahí, y ojalá que esto termine en buen sentido para el país, para que precisamente no podamos tener interrupción, y ojalá en los futuros años podamos ver que se invierte en ese tipo de energías, precisamente, pero con mejores condiciones, en lugares mejores escogidos, donde no afectemos a las comunidades, como Baja California, ¿no? Que desapareció prácticamente a una etnia ahí en Baja California, precisamente por esos despojos de los generadores, y que al final de cuentas dices, pues no, creo que no es posible que llegue cualquier persona y lo haga como quiera, ¿no? Bueno, pues ya estamos por terminar, Rulo. Pues te iba a decir, remátala, pero ya la remataste, ¿verdad? Remátala, Rulo. Baja ese balón.
Bueno, pues ya los invitamos en el comienzo a que se suscriban. Les recordamos, pueden suscribirse al canal. Próximamente pues ya iremos, estamos en búsqueda de ya tener un nombre oficial para el canal. Pues bueno, estamos en eso. Estamos en vías de mejorar el contenido, chicos. También amigas que nos ven. Ya nos vamos, cuídense mucho. Recuerden pues ser más estrictos con no salir de casa, ya estamos cerca, pero pues está habiendo problemas, ¿no? Entonces vamos a cuidarnos entre todos, no saliendo de casa. ¿Y algo más, Rulo, ya para que... No, nada más, pues ahora sí que hagamos caso al semáforo. Creo que ahí es lo que nos va a regir ahorita en las próximas semanas, esperando en realidad, en serio, que se vaya mejorando la situación. Es complicada y pues ahora sí que no tenemos más que hacerle caso a las autoridades y pues echarle para adelante. Ya falta poco y seguir quedándonos en casa. Pues bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes o bueno, en estos días, ¿va? Cuídense mucho, que estén muy bien, gracias por vernos. Bye.